Hola chicos, bienvenidos a una nueva reseña de Miguel Guerrero Comics. Hoy tenemos a Eternal Warrior, el volumen 1 de Greg Pak y Peter Milligan. Y, y os vamos a presentar a Eternal Warrior, que es un héroe Valiant, que es un guerrero inmortal, que es el paladín de la Madre Tierra, que sirve a los geomantes. Los geomantes son unos seres humanos que son como una especie de chamanes que se comunican con la diosa Tierra y que tratan de mantener el equilibrio en el mundo. A lo largo de la historia ha habido multitud de geomantes, pero solo un Eternal Warrior. Gilad Anipada. Este Eternal Warrior es como el brazo ejecutor de la diosa Madre Tierra. Lo primero de todo decir que Eternal Warrior no tiene una continuidad lineal como otros héroes Valiant, sino que su continuidad salta del presente al pasado y al futuro. Y los dos primeros arcos tienen guión de Greg Pak. El primer arco es el mejor de todos, es bastante cumplidor, con dibujo de Clayton Crane y Trevor Hersine. Y en él, como podéis ver, Gilad tiene un conflicto con dos de sus hijos, que son inmortales como él. El conflicto comienza en una batalla en Mesopotamia y continúa en la actualidad. Eh, en la antigua Mesopotamia, Gilad se encuentra en una batalla contra los servidores del dios de la muerte y al final pues gana esta batalla, pero hay una serie de consecuencias que son el nudo de la historia y que no voy a desvelar, pero que tienen consecuencias en el presente. Entonces luego la historia se traslada al presente, donde un Gilad que está desconectado de su función de paladín de la naturaleza pues vive una vida tranquila, pero como veremos, la aparición de uno de sus hijos va a trastocar este status quo. Bueno, ¿qué más decir? Bueno, sí, el guión al principio tarda un poco en arrancar, bueno, no el guión, sino la historia, el arco tarda un poco en arrancar, en captar tu atención, pero cuando ya te tiene completamente metido en la historia, termina la historia dejándola inconclusa, o sea, con un final semiabierto que no termina la historia y que en el segundo arco que estás deseando que continúe la historia del primero, pues te das cuenta de que pasa otra historia completamente diferente que no tiene nada que ver con la primera, que te deja la primera por una historia semi inconclusa, que no, sin estar cerrada y te la deja en el momento más interesante de la historia, así que bueno, es un poco putada por eso. Segundo arco, para mi gusto, es el más regulero. Tenemos a Gilad en un futuro apocalíptico. Bueno, os voy a enseñar las primeras imágenes del primer arco. Es bastante interesante, la verdad. Es bastante interesante y bastante divertido el primer arco. Pero como ya os digo, cuanto más interesado te tiene y más dentro te tiene, te deja pues con las ganas de terminar la historia. El dibujo, como podéis ver, es bastante bueno, de Trevor Hersine y de Clayton Crane. Y bueno, el segundo cambia el trabajo del guión a Peter Gill, que no lo hace mal, pero de primera te choca un poco lo burdo del dibujo del segundo arco. Son 4 numeritos el primer arco. La verdad es que es el mejor del tomo. Aquí tenemos el segundo arco. El segundo arco para mí ha sido un poco de relleno, pero bueno, no está mal. Se deja leer, te consigue enganchar con su historia. Es un futuro posapocalíptico con Gila y una nieta suya viviendo una historia que parece una road movie o un western donde tienen que conseguir una cura para una enfermedad que sufre la gente en el mundo. Y bueno, se desarrolla, como ya he dicho, en el futuro. Este futuro posapocalíptico existen unos restos de tecnología que viven mezclados con gente que vive como en la Edad Media. Es como una especie de futuro distópico donde la gente vive como en la Edad Media, pero con restos de tecnología antigua, nuclear, muy poderosa. Y bueno,
no es un mal arco, pero hubiera preferido la continuación del primer arco, la verdad. El dibujo de Robert Hill es bastante cumplidor, aunque muy por debajo de lo visto en el primer arco. No está mal. Sinceramente, el segundo arco no está mal, pero para mi gusto es el más flojito de los tres. Hay mucha gente que le parecen flojos los dos últimos arcos. A mí me parece que están bastante bien los tres. Y quizás que menos me gusta el segundo, pero el tercero me ha gustado bastante y es bastante interesante. Esto es parte del segundo arco. Como podéis ver, el dibujo de Peter Gill, cumplidor. No es una maravilla, pero es bastante cumplidor. Aquí tenéis los robots con los que viven en el futuro. El tercer arco, Días de Acero, a mí me ha gustado. Hay mucha gente que le parece el más flojo, pero a mí me parece que Peter Milligan hace una premisa interesante y Cary Nord dibuja muy bien. Os quiero enseñar lo primero de todo una splash page de esta splash page. Os quiero enseñar de Cary Nord para que la veáis. Mira, qué detalle. Parece un cuadro barroco, con los detalles y todo. A mí el dibujo de Cary Nord, la verdad es decir que me ha gustado. Hay mucha gente que dice que no está muy al nivel de Conan, pero a mí me parece que lo hace muy muy bien. En el tercer arco, pues tenemos una buena premisa. Águila tiene que sacar a un bebé, a un bebé de un holocausto, porque este bebé es el elegido de la Tierra y va a salvar su pueblo. Y aunque la premisa y la conclusión son muy interesantes, no quita que tenga ese halo de que le falta un poco de brillantez para tener una historia realmente redonda. El dibujo de Cary Nord es muy bueno, pero no compensa un guión que a veces cojea un poco. Una historia que no es prescindible, pero que tiene un tufillo que podría haber sido algo bastante grande si lo hubieran desarrollado mejor. Con más números, con yo que sé, hay un número, el último número es de relleno y es bastante malo, entonces toda la acción cae en dos números muy buenos que si el tercero hubiera sido mejor habría quedado una historia mucho más redonda. De todas formas, he de decir que Eternal Warrior es de lo peor que he leído yo de Valiant. Podrían haber hecho algo mucho mejor que un personaje tan potente, porque es que la verdad es que Eternal Warrior es un personaje muy potente. Tenemos un guerrero inmortal que ha luchado en todas las épocas de la historia, que ha vivido miles de batallas, que ha matado a cientos de miles de personas y que se conoce la historia universal y ha participado en ella de una forma muy, muy activa. Pero bueno, decir que estas tres historias, el evento de Valiant las deja fuera de continuidad y no es mucho problema porque como son historias cerradas, muy muy cerradas, con un final muy cerrado, pues quitando la primera, claro, pues no pasa nada porque de Valiant la deje fuera de continuidad y la ira del Eternal Warrior empiece con una continuidad nueva. Que tengo muchas ganas de meterla en la ira del Eternal Warrior de Robert Vendetti porque me han dicho que es bastante bueno. Y bueno, ya solo dejaros que admiréis un poco el dibujo de Cary Nord, para que podáis decir vosotros si os gusta o no os gusta. Los extras, los de siempre, pues lápices, galería de portadas, interesantes, bastante interesantes. A mí me parece que el dibujo de Cary Nord está a bastante buen nivel. Muy detallado, le mete bastantes fondos a las viñetas y es preciosista, es muy bueno el dibujo de Cary Nord, a mí por lo menos me lo parece. Y bueno, eso es todo, chicos, espero que os haya gustado la reseña y recordad, para más reseñas pasaros por el canal, dejad vuestros comentarios en la caja de comentarios
y sed buenos, chicos.